El Ford Kuga es el SUV de segmento C con la mayor variedad de motores en su gama, ya que cuenta, ojo, con versiones gasolina, diésel, microhíbridas, híbridas convencionales e híbridas enchufables. Es imposible que si estáis pensando en comprar un Ford Kuga no encontréis el motor que mejor se adapta a vuestras necesidades. ¿Pero es esta tercera generación mejor que la segunda? Bueno, pues en este vídeo vamos a tratar de responder a esa pregunta. Le damos las gracias a Terramóvil Store, concesionario multimarca en Murcia, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad, porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Ford Kuga híbrido enchufable con acabado ST-Line X. Como lo que más destaca de este coche es su gama de motores, vamos a empezar por ella. Tenemos dos variantes gasolina, 3 diésel, una microhíbrida, una híbrida convencional y una híbrida enchufable, esta que tenemos aquí. Las variantes gasolina derivan del mismo bloque 1.5 EcoBoost con potencias de 120 o 150 caballos. Las variantes diésel son el 1.5 EcoBlue de 120 caballos y el 2.0 EcoBlue con 150 o 190 caballos. Ojo, porque este es uno de los pocos SUVs de segmento C que todavía mantiene una versión diésel tan potente y que es uno de los motores que mejor le vienen a este tipo de coches. La variante microhíbrida deriva del motor 2.0 EcoBlue diésel de 150 caballos. La variante híbrida convencional está formada por un motor térmico gasolina 2.5 Duratec unido a un motor eléctrico para una potencia conjunta de 190 caballos. Y ahora, si me acompañáis, os enseño más en profundidad este híbrido enchufable. Y que está formado por un motor térmico de 4 cilindros en línea, es un 2.5 Duratec que desarrolla 152 caballos. Unido a un motor eléctrico que desarrolla 132, para una potencia conjunta de 225 caballos. Es decir, esta es la versión más potente de toda la gama del Kuga. Y del que ahora hablaremos mucho más en profundidad en la prueba de conducción. Por cierto, como podéis ver, todas las versiones híbridas o híbridas enchufables llevan este tipo de cables naranjas para distinguir que estamos ante cables que llevan corriente de alta tensión, es decir, tenemos que tener cuidado a la hora de tocarlos. Si nos fijamos en la estética del Kuga, está claro que la marca americana ha querido alejar esta tercera generación del aspecto SUV que tenía la anterior generación, dándole un toque más dinámico y deportivo. Algo que, por cierto, a mí me encanta. Esto se deduce, este toque más dinámico y deportivo, porque el coche es más bajo y más largo. En concreto mide 1,67 metros de alto por 4,61 de largo. En la parte delantera, el diseño está presidido por esta enorme calandra, que ya sabéis que en función del acabado que elijáis va a ser diferente. Es decir, va a ser diferente si elegimos un acabado titanium de este, por ejemplo, que es un ST-Line X. Es específica también de esta versión ST-Line X, este paragolpes más deportivo y sobredimensionado, y los faros full LED, que vienen de serie, como os digo, en este acabado. Si nos vamos por el lateral, encontramos en esta unidad estas llantas de 19 pulgadas que son opcionales. Estas no son las de serie del acabado ST-Line X. Cuestan 530 euros y, como podéis ver, también van adornadas con las pinzas de freno en rojo. Y otra curiosidad. Esta versión híbrida enchufable es la que tiene la menor altura libre al suelo de todos los Kuga. ¿Por qué? Pues porque, como en todos los híbridos enchufables o eléctricos, las baterías están colocadas aquí debajo, sobresalen un poco y esto hace que la altura libre al suelo sea menor. En concreto tenemos 16 centímetros de altura libre al suelo. Y en la parte trasera pues también tenemos otro paragolpe sobredimensionado específico de esta versión ST-Line X, también un alerón de muy generosas dimensiones. Y otra cosa que me gusta mucho y que le da un toque mucho más deportivo al coche son los dos escapes, uno a cada lado, completamente reales. Esto es algo que todas las marcas deberían hacer y que no muchos SUVs de segmento C tienen escapes reales. Os voy a enseñar ahora el interior de este Kuga, que me recuerda mucho a otros modelos de la marca americana que ya hemos probado en el canal, como por ejemplo el Ford Focus que probamos recientemente. Y esto es muy bueno porque significa que la ergonomía es perfecta, es decir, todos los mandos se encuentran muy cerca de la posición de conducción. Bueno, como ya os he comentado antes, esta unidad cuenta con el acabado ST-Line X, que se diferencia del acabado ST-Line, por ejemplo, porque aquí contamos con el equipo de sonido Bang & Olufsen, que cuenta con 10 altavoces y que suena a las mil maravillas. Lo que sí es específico de todos los acabados ST-Line son, por ejemplo, estas inscripciones, los asientos deportivos,
tapizados en mezcla de alcantara y cuero, que la verdad es que son extremadamente cómodos. Y este volante específico deportivo achatado por la parte inferior, como podéis ver, está forrado en cuero perforado. Además también tenemos estas inserciones en hilo rojo. La verdad es que es uno de los volantes que más me gustan en la actualidad por lo reducido de su diámetro y además por el grosor del aro. Y ahora vamos a acceder al interior para seguir viendo todos los detalles de este Kuga, y que no son pocos. Para arrancar el coche tenemos que pisar el freno y pulsar este botón que tenemos detrás del volante, y lo primero que nos recibe es el Head-Up Display. Este Head-Up Display es opcional, cuesta 740 euros y como podéis ver es muy útil porque tenemos mucha información que nos es muy necesaria a la hora de conducir, como por ejemplo el límite de velocidad. Así no tenemos que distraer la atención de lo más importante, que es la conducción. Bueno, me ha llamado también mucho la atención el cuadro de instrumentos completamente digital, porque es uno de los más grandes que me he encontrado en un SUV de segmento C. En concreto tenemos 12,3 pulgadas. Este cuadro de instrumentos digital viene de serie a partir del acabado ST-Line. Y como podéis ver, en esta versión híbrida enchufable lleva muchos datos que son necesarios a la hora de conducir este coche, como por ejemplo cuánta autonomía nos queda del motor térmico y también cuánta autonomía nos queda en modo 100% eléctrico. Es muy fácil de leer, aquí tenemos la velocidad y las revoluciones, y aquí tenemos por ejemplo cuánta potencia estamos desarrollando en cada momento si combinamos el motor térmico y el motor eléctrico. Si nos vamos a la pantalla central, es completamente táctil, de 8 pulgadas, y me gusta mucho, siempre que pruebo un foro os lo digo, porque contamos con el sistema operativo Sync 3, que es uno de los más fáciles de utilizar de todo el mercado. Fijaos, es muy simple a la hora de utilizarlo, además el sistema operativo es muy rápido, este Sync 3, y tardamos muy poco en acostumbrarnos a todas las funciones que tiene esta pantalla. Como os digo, es muy fácil de utilizar. Si seguimos por el salpicadero, me gusta mucho que Ford ha mejorado la calidad de los materiales con respecto a la anterior generación. Por ejemplo, aquí tenemos plástico blando, y me gusta también mucho esta inserción en símil de carbono que le da un aspecto mucho más deportivo al interior. Y otro detalle, como podéis ver, el climatizador es físico. Con estas ruletas subimos o bajamos la temperatura mucho más fácil que si tuviéramos aquí una pantalla táctil. Esto no nos distrae en absoluto de la conducción. Dos detalles más del interior que me gustan son esta inserción en símil de aluminio cepillado, y que es de mucha más calidad y mucho menos sucia que la tan odiada inserción de negro piano, y que a día de hoy utilizan tantos fabricantes. Y también otro elemento que se está poniendo cada vez más de moda entre todos los fabricantes, este tipo de selector de la caja de cambios, que es de tipo drive-by-wire, es decir, no está conectado físicamente con la caja de cambios, sino que es un selector con el que seleccionamos parking, reversa, neutral, drive, y como novedad, como es típico en todos los coches híbridos, tenemos esta tecla que pone L. Si pulsamos esta tecla cuando estamos conduciendo, lo que conseguimos es que cada vez que levantamos el pie del acelerador, el coche retenga mucho más, es decir, es una especie de freno motor. Y dos detalles muy importantes a la hora de conducir un coche híbrido, que son los modos de conducción y sobre todo esta tecla que pone EV, y que son los modos de conducción del sistema híbrido. Los modos de conducción ahora los explicaré más en profundidad en la prueba de conducción, pero como podéis ver tenemos modo normal, modo eco, modo deportivo, modo resbaladizo y modo nieve o arena profunda. Pero lo más importante es esta tecla EV, con la que podemos seleccionar los diferentes modos de utilización del sistema híbrido enchufable, y que también ahora os explicaré mucho más en profundidad en la prueba de conducción. El precio del Ford Kuga 2021 parte, según el configurador web de Ford, de los 22.400 euros, con unos descuentos que ya te aplica la propia marca, para el motor 1.5 EcoBoost gasolina de 120 caballos, cambio manual y acabado Trend. Si nos vamos a esta unidad con el motor 2.5 Duratec híbrido enchufable y todos los extras que os he mencionado, más el techo solar panorámico, que es otro extra de 1.100 euros y que se me había olvidado mencionar, esta unidad costaría, según el configurador, 41.100 euros. En el concesionario donde nos lo han dejado, Terramóvil Store, tienen esta unidad a la venta con tan solo 12.000 kilómetros en su odómetro, a un precio de 29.990 euros si financias con ellos este coche. Así que si estáis interesados en este o en cualquier otro modelo de la gama Ford, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Las plazas traseras son quizás el apartado que más ha mejorado de esta tercera generación del Kuga con respecto a la anterior. Fijaos qué cantidad de características tan interesantes para un coche que eminentemente es familiar. Por ejemplo, la banqueta trasera se puede desplazar longitudinalmente hasta 15 centímetros para darle más espacio al maletero,
o más espacio para las piernas en función de nuestras necesidades. Además, el asiento también se puede regular en inclinación para abatirlo completamente o poder ir más o menos cómodos. Podemos también abatirlo hacia atrás para encontrar nuestra postura en la que más cómodos vayamos. Otro detalle, tenemos también doble salida de aire, toma de corriente, y fijaos que si me monto tengo tanto mucho espacio para las piernas, aquí lo podéis ver, como también espacio para la cabeza, incluso con el techo solar panorámico, que nos aporta un plus de luminosidad en estas plazas traseras que nos hacen pensar que son unas de las mejores plazas traseras de cualquier SUV de segmento C. Y junto con las plazas traseras, quizá la característica que más ha mejorado de esta generación del Kuga con respecto a la anterior es el maletero. Bueno, como podéis ver, en este acabado S-Line X contamos con apertura eléctrica del portón. Incluso en esta versión híbrida enchufable, en la que tenemos menos capacidad que en un Kuga con motor gasolina o diésel tradicional, contamos con 581 litros si pusiéramos la fila de asientos en la posición más adelantada posible, mientras que en la posición más retrasada tenemos 411 litros. Además, como os digo siempre que encuentro un coche con esta característica, me encanta que tengamos estos tiradores para abatir los asientos desde aquí, desde el maletero. Además tenemos, como podéis ver, toma de 12 voltios y muchas argollas para colocar todos los objetos y así que no vayan dando tumbos. En definitiva, uno de los mejores maleteros de los SUVs de segmento C. Bueno amigos, vamos con la conducción de este Kuga híbrido enchufable. Y yo creo que el aspecto que debéis tener más en cuenta a la hora de conducir este coche son los modos de funcionamiento de su sistema híbrido. Así que os los voy a explicar, ya que son 4. Como os he comentado antes en el vídeo del interior, se seleccionan con esta tecla EV que tenemos aquí en la consola central. Bueno, si la pulsamos, el primer modo de funcionamiento es el funcionamiento normal, así lo describe Ford. Con este modo, lo que le estamos diciendo al coche es que él solo, mediante su gestión electrónica, decida cuándo utiliza el motor térmico y cuándo utiliza el motor eléctrico. Este es el modo que el coche viene seleccionado por defecto cada vez que lo arrancamos. Bien, posteriormente tenemos el modo 100% eléctrico, y como su nombre indica, con este modo lo que estamos forzando al coche es a funcionar en modo 100% eléctrico, pero claro, evidentemente tenemos que tener carga de la batería para que este modo pueda funcionar. El siguiente modo de utilización del sistema híbrido es el modo de reserva de energía. Con este modo lo que estamos diciéndole al coche es que no gaste más batería y que la reserve para cuando la queramos utilizar. Por ejemplo, ahora mismo estamos circulando por carretera y queremos reservar cierta autonomía de la batería para cuando lleguemos a una ciudad y así utilizarla, porque es donde un motor térmico más gasolina gasta. Así que este es el objetivo de este modo de conducción. Y por último tenemos el modo carga de batería. Con este modo lo que le estamos diciendo al coche es que apague el motor eléctrico, no lo utilice y por lo tanto no gaste batería, y que con el motor térmico cargue la batería. Con este modo lo que estamos haciendo es regenerar batería, pero evidentemente al utilizar el motor térmico también para recargar la batería, el coche gasta más gasolina. Como os he comentado al principio del vídeo, este Kuga tiene una de las mayores gamas de motores de todos los SUVs de segmento C. Pero lo que me falta por comentar es que en algunos motores también se puede asociar la tracción a las 4 ruedas y el cambio automático. En concreto, en las versiones diésel de 150 y 190 caballos se puede asociar en opción la tracción a las 4 ruedas y también un cambio automático de 8 relaciones y doble embrague. Y en la versión híbrida convencional de 190 caballos y en esta híbrida enchufable de 225 caballos vienen de serie con un cambio automático, pero no es ese de doble embrague, sino que es uno tipo CVT o convertidor de par, que como sabéis es el que más suelen utilizar las marcas para este tipo de coches híbridos por su eficiencia a la hora de gestionar tanto el motor eléctrico como el motor térmico. En cuanto al comportamiento dinámico de este Kuga, me está sorprendiendo muy gratamente, porque para empezar, como en este híbrido enchufable tenemos las baterías colocadas en el suelo del coche, esto hace que el centro de gravedad baje y cuando estamos tomando una curva el coche apenas balancea, algo que es muy típico de los SUVs dada su carrocería más voluminosa, pero os aseguro que este coche no balancea nada. A esto también contribuye que contamos con el acabado S-Line X, que lleva una suspensión más deportiva, más firme que en el resto de acabados, y esto hace también que el comportamiento del Kuga sea muy eficiente.
realmente me está gustando mucho cómo se desenvuelve este coche tanto en autovía por su aplomo como en una carretera de curvas. Vamos a profundizar ahora un poco más en el motor híbrido de esta unidad, que está compuesto por un motor gasolina de 4 cilindros en línea, es un 2500 Duratec, es un motor atmosférico de ciclo Atkinson que desarrolla 152 caballos. Este motor atmosférico está unido a un motor eléctrico que desarrolla 132 caballos para una potencia conjunta de 225 caballos. El motor eléctrico está alimentado por una batería de 14,4 kilovatios que le confieren a este coche una autonomía eléctrica real de 56 kilómetros, como hemos podido comprobar a lo largo de la prueba. Quizá el beneficio más grande de este tipo de coches híbridos enchufables se encuentra en que si diariamente hacemos un trayecto de no más de 50 kilómetros, vamos a hacer esos 50 kilómetros sin gastar una gota de combustible. Pero es que cuando este coche funciona en modo híbrido normal, como estamos circulando la mayoría del tiempo y cuando salimos a carretera es el modo que tenemos que utilizar y como ya os he comentado antes el que viene por defecto, este coche ronda el entorno de los 4,5 litros o 5 litros, un consumo que para un motor gasolina de 225 caballos sería impensable, pero gracias a la hibridación podemos conseguir estos consumos tan bajos cuando estamos circulando en modo híbrido y que, como os digo, pues se ajustan mucho y son incluso mejores que los de una versión diésel. Por cierto, con respecto a la batería de este coche, el Kuga híbrido enchufable se entrega con dos tipos de cargadores, uno de tipo Suco y otro de tipo Meneques. El cargador del coche es de 3,6 kilovatios, por lo que la carga completa puede llevar unas 4,5 horas. Bueno, y para terminar la prueba de conducción y antes de pasar a las conclusiones, me queda por hablaros de los modos de conducción. Y básicamente los dos más importantes son el modo Eco y el modo Sport. ¿Y por qué son los más importantes? Pues bien, el modo Eco es el que debemos seleccionar cuando vamos circulando por ciudad, porque así estamos obligando al coche a utilizar el motor eléctrico el máximo de tiempo posible y así ahorrar combustible, pero claro, evidentemente tenemos que tener batería. Y por el otro extremo, el modo Sport, cuando lo seleccionamos, ahora mismo por ejemplo lo vamos a seleccionar, aquí lo que estamos haciendo es que el coche lo obligamos a arrancar el motor térmico y darnos sus máximas prestaciones, es decir, esos 225 caballos. Cuando estamos circulando por una carretera nacional y queremos adelantar, ponemos este modo deportivo y os aseguro que el Kuga tiene una respuesta más que suficiente para este coche para salir más que aireosos de cualquier situación en la que nos podamos encontrar en una carretera nacional a la hora de adelantar o de cualquier otro tipo de maniobra. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de esta tercera generación del Ford Kuga. Y es que este coche se sitúa directamente entre los mejores SUVs de segmento C que hemos probado en el canal, tanto por la versatilidad de las plazas traseras como por la capacidad del maletero. Además, en esta versión híbrida enchufable podemos circular hasta 50 kilómetros a diario sin gastar una gota de combustible y también con la ventaja, como ya os he comentado en la prueba de conducción, de que tenemos uno de los mejores comportamientos dinámicos de cualquier SUV de segmento C, gracias a que evidentemente este Kuga deriva de la plataforma del Ford Focus, uno de los mejores compactos en cuanto a comportamiento dinámico se refiere. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y, como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.